Bueno, ahí está diciendo el presidente en estas declaraciones que también, y en referencia a los gobernadores, tienen que pensar en la salud psicológica de la gente. Entonces, como una encerrona, ¿mantienen la cuarentena rígida o flexibilizan pensando en la salud psicológica de la gente, pero la gente sale a la calle, como pasó en Buenos Aires y en otras ciudades importantes donde fue confusa la situación, y se exponen al riesgo de roce social, ¿no? Una cuestión que se está comenzando a clarificar ahora. Edgardo Moreno, nuestro analista político, está en línea justamente para hablar de todos estos temas. ¿Qué tal, Edgardo? Hola, Gerardo, buenas noches. Bueno. Sí, hay una lectura política de esta pequeña fricción entre el presidente y los gobernadores de distritos muy importantes, de los distritos más densamente poblados de la Argentina, que tuvieron esa desinteligencia respecto de una medida puntual que el presidente había anunciado y que luego no se aplicó, tuvo que volverse para atrás. Yo creo que la lectura política es que a medida que el clima social cambia, también cambia el escenario político. Así es. El momento de inicio de la cuarentena es un momento donde el sentimiento predominante, el clima social predominante era el de temor a los efectos de la pandemia. No quiere decir que haya desaparecido ese temor, pero sí aparece un sentimiento adicional, el del cansancio, el de cierta fatiga o agotamiento de la sociedad después de tanto tiempo de estar recluida en estas condiciones tan drásticas de confinamiento. Esa medida tan drástica tuvo un consenso inicial basado en un esquema de equilibrio que alcanzó a articular Alberto Fernández para lanzar la medida. Ese equilibrio significaba que estaba en acuerdo con los gobernadores y los intendentes, de hecho esa era la mesa política operativa de la cuarentena, estaba también basada en un repliegue voluntario de los otros dos poderes del Estado, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, y también de un factor no menor que era Cristina en silencio. Esto ha cambiado también con la evolución del clima social. A medida que aparece la fatiga con la cuarentena, se ve también que hay alguna fricción con los gobernadores porque a medida que evoluciona la cuarentena y el control de la pandemia, también hay un cálculo implícito, no se explicita en términos políticos, pero existe, acerca de cómo se socializan las pérdidas o los beneficios políticos del momento de control de la pandemia. Y esta idea del Ejecutivo Nacional de descentralizar los números de control de la pandemia, que son positivos, son del Ejecutivo Nacional, pero las medidas más antipáticas o menos simpáticas las tienen que comunicar los gobernadores de provincia, no es lo que corresponde a un esquema coordinado, operativamente consensuado entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores. También aparecen otros factores. Esta jugada que hizo Cristina con la Corte, que fue a perder con un recurso que no era necesario que lo presente, ¿qué hizo? Le despertó o le desequilibró a Alberto Fernández aquello que también tenía en silencio. El Poder Judicial prácticamente estaba sin hacer nada, de hecho está en feria. Los únicos fallos que había sacado el Poder Judicial eran fallos impopulares, como por ejemplo dar la excarcelación a Vudú. Pero con un solo fallo la Corte Suprema de Justicia, después de mucho tiempo, votó por unanimidad rechazándole el pedido de Cristina, que fue ahí sin ninguna necesidad. En realidad puso en valor al Poder Judicial y le desequilibró un esquema a Alberto Fernández, porque nadie puede creer que el presidente desconocía esto que iba a ser su vicepresidente. Y lo segundo que hizo Cristina fue activarle la oposición, porque la oposición, al sentir que estaba quedando replegada y sin voz, ¿qué hizo? Comenzó a moverse, los diputados de la oposición van al Congreso pidiendo sesionar. Todo esto se basa en que nadie deja de hacer un cálculo político en el medio de una evolución del clima social, del temor al cansancio. No es que haya desaparecido el temor al virus, pero sí hay cansancio por la cuarentena. Y también, con esto concluyo, Gerardo, hay un dato central respecto de la política sanitaria. Al inicio de la cuarentena, las medidas se legitimaban explicando el momento de entrada, pero ya después de más de un mes, las medidas se legitiman explicando claramente el momento de salida, aunque sea lejano. Pero si es que hay un plan, hay que explicitarlo. Así es, Edgardo. Quizá si hubiese habido la posibilidad de preguntar, todos estos cabos sueltos que quedaron, que el propio presidente lo admitió, se cerraban, como ocurrió en el anterior anuncio, con algunas preguntas de periodistas que le sirvieron al gobierno, sobre todo, para terminar de definir cualquier idea un poco clara que puede pasar en cualquier exposición, como la que se hizo este sábado pasado, ¿no? Con una pregunta o con varias preguntas se podría haber esclarecido esto. Eso también tiene que ver con una
pérdida de reflejo del gobierno respecto del clima social. No es que a medida que avance la cuarentena, menos preguntas tiene la sociedad. Es al contrario. Claro. A medida que avance el confinamiento, más dudas hay y esas dudas el gobierno se las tiene que esclarecer a la sociedad. Por eso la expectativa de que el presidente explique, dé a conocer su plan de salida de la cuarentena, también las medidas económicas para paliar el efecto gravísimo que tiene la recesión inducida de la economía y también contestar preguntas, porque lo que la gente tiene es incertidumbre. Ni siquiera se sabe concretamente si es que se está pensando en una prolongación muy extensa de la cuarentena. En la ciudad de Buenos Aires están hablando de que prácticamente va a llegar a junio el confinamiento estricto, rígido, porque todavía están viendo una aceleración del proceso de contagios. A las dudas hay que responderlas. No hay que evitar eso, mucho menos en una situación tan crítica como la que vive el país. Excelente como siempre, Edgardo. Muchísimas gracias. Nos encontramos después. A ustedes. Buenas noches.